El día de hoy en la materia de temas selectos de física vamos a ver una situación didáctica que está enfocada a la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy tiene como título habilidad matemática y empezamos primero anotando en el cuaderno lo que es la situación didáctica que aparece ahí en la imagen. Dice así: un herrero desea construir un columpio usando dos triángulos isósceles en sus extremos. Si el ángulo interior superior mide 80 grados, ¿cuánto deben de medir los otros dos ángulos? Si nos enfocamos en lo que viene siendo esta imagen del columpio, tenemos que en sus extremos está conformado por dos triángulos isósceles. Sabemos también que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, además de eso, la información que nos maneja la situación didáctica nos dice que el ángulo interior superior mide 80 grados, es decir, esta parte en ambos lados, en ambos triángulos, mide 80 grados. Y la pregunta dice así: ¿cuánto deben de medir entonces los otros dos ángulos? O sea, estos que de acá. Algunos sabrán responder de forma inmediata, a algunos no. Para eso entonces vamos explicándoles cómo darle solución a esta situación didáctica, a esta pregunta más que nada. Empezamos con la definición de un triángulo. Un triángulo es un polígono que está conformado por tres lados. Un triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal. Algunas de estas propiedades son estas tres que aparecen en pantalla. La primera dice así: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, la suma de los tres. La segunda propiedad dice que cada triángulo equilátero es equiangular. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de sus ángulos internos son iguales. En este caso, como se trata de un triángulo equilátero y la propiedad 1 me dice que la suma de los tres ángulos internos debe de dar 180, entonces si se trata de un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos deben de medir 60 grados. La tercera propiedad dice: si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. Y voy a mostrarle la clasificación de los triángulos. Existen dos clasificaciones. Según la medida de sus lados, se divide en equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero pues es el que tiene sus tres lados. Los tres lados miden lo mismo. El isósceles, como el del columpio, dos lados miden igual, el tercero no. Y en el escaleno los tres lados miden diferente. Ahora, también tenemos la clasificación según los ángulos. Existe el triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo, que es este primero, en él sus tres ángulos deben de ser, sus ángulos internos deben de ser ángulos agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Medir menos de 90 grados. En el caso del triángulo rectángulo debe de haber un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados. Y en el caso del triángulo obtusángulo debe de tener un ángulo obtuso. ¿Qué significa obtuso? Que uno de sus ángulos mida menos de 180 grados, pero más de 90. En este caso, en la imagen es este que le estoy señalando. Ahora, uno de los problemas típicos a los que más nos enfrentamos en la vida cotidiana en relación con los triángulos es el cálculo del valor de un ángulo desconocido. Supongamos esta situación. Dice: calcular el ángulo faltante del globo, se refiere a este de la imagen. Podría tratarse de un problema sumamente complicado, pero no lo es. Tenemos aquí en la imagen que está conformado esta medida. Este triángulo está conformado por el ángulo A, que mide 58 grados con 20 minutos, esto de aquí. El ángulo B mide 67 grados con 32 minutos y queremos saber cuál es la medida de este tercer ángulo. Entonces lo primero que debemos de hacer en este caso, cuando nos dan grados, minutos y segundos, es convertirlos a decimales. El ángulo A, que mide 58 grados con 20 minutos, en decimales es 58.3333. Para el caso del ángulo B, que mide 67 grados con 32 minutos, en decimales es 67.5533. Ahora vamos a calcular el ángulo faltante de la siguiente manera. Sabemos que una de las propiedades me dice que la suma de los tres ángulos debe de ser de 180 grados. Si despejamos de aquí, del ángulo A más B más C, despejamos el ángulo C, que es el que nos falta en esta imagen, tendríamos la siguiente fórmula: el ángulo C es igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Sustituimos los valores del ángulo A y el ángulo B en esta fórmula y tenemos lo siguiente: ángulo C es igual a 180 grados menos 58.3, que viene siendo este de aquí, y menos 67.533. Hacemos estas operaciones en nuestra calculadora y el resultado que me arroja para el ángulo desconocido, para el ángulo C, es igual a 54.14 grados. Y ahí está ya la solución para el ángulo faltante en esta imagen.
Ahora voy con otro ejemplo, dice calcular el ángulo faltante de la torre. Tenemos ahí la Torre Eiffel y entonces tenemos que ya sabemos la propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos me debe de dar 180 grados. Entonces de esto que tenemos aquí en pantalla en la imagen, tenemos que el ángulo C, que es este de aquí, nos dice que mide 75 grados y nada más nos da esa información. Queremos saber la medida del ángulo A, este de aquí. El ángulo B, aunque no aparezca aquí cuánto mide, por ser un ángulo recto, ahí está, forma una L, por ser un ángulo recto, sabemos que el ángulo B mide 90 grados, porque es un ángulo recto, simplemente, o sea, con la vista determinamos eso. Y entonces podemos hacer la sustitución, de acuerdo al despeje de que dice, ángulo A, que es el que me falta, es igual a 180 grados, siempre se maneja 180 porque la propiedad así me lo dice, menos el valor del ángulo B, menos el valor del ángulo C. Sustituimos entonces y tenemos lo siguiente, 180 grados menos 90, que es el del ángulo recto, menos 75, que es el dato que me daba el problema, en la imagen más bien. El resultado de estas restas para el ángulo A entonces es de 15 grados. Aquí ya está la solución de ese ángulo que me faltaba. Ahora, el ejercicio de habilidad matemática. Van a ingresar al siguiente enlace, es de la plataforma de Khan Academy, yo se lo comparto ahorita en el grupo de WhatsApp y vamos a resolver, le vamos a dar clic a ese enlace y vamos a resolver los ejercicios que se nos presentan. Son 7 problemas relacionados con lo que viene siendo ángulos en los triángulos. El valor de esta actividad, de si resuelve completamente bien los 7 problemas, es de un 10%. Usted ingresa a ese link, va a aparecer algo como lo que aparece ahí en pantalla. Y tiene que resolver correctamente, le repito, los 7 problemas. Debe de ser correctamente. Si en un intento le falla, como en este caso que menciona aquí, 6 de 7 correctas, hay que volver a hacerlo hasta completar 7 de 7. Le repito, usted me va a mandar, bueno, va a mandarme una captura del resultado, pero donde obtenga 7 de 7. No me mande 3 de 7, 4 de 7 o como aquí, 6 de 7. Hasta que no complete los 7 problemas correctamente, usted puede hacerlo varias veces. Tiene muchas oportunidades hasta lograr obtener los 7 problemas que se le presentan correctamente. Cuando ya obtenga esos 7 de 7, usted me va a mandar captura de pantalla. Y obteniendo ya eso, pues me va a mandar la captura y también me va a mandar fotografía de la lista de cotejo que me va a anotar en el cuaderno. Esa que ve en pantalla, la anota en su cuaderno. Me manda foto, ya sabe que le comenté que hay que anotar la situación didáctica con la que empezamos. Me resuelve la situación didáctica, me responde aquí a la pregunta haciendo aquí las operaciones. Tiene que hacerme las operaciones sobre esto. Esto está bien sencillo. La fecha del día de hoy también debe de tener escrita en su cuaderno y luego la lista de cotejo. Esta que aparece ahí al final me la va a anotar adentro de la misma situación didáctica, me la escribe abajo esa tabla y ya sabe, la captura de pantalla donde resolvió correctamente los 7 problemas. Este ejercicio, bueno, en un momento más yo le informo hasta qué hora tiene para poder mandarme la captura y la fotografía del cuaderno. Espero que no quede duda, chicos. Es un ejercicio de habilidad matemática y vale un 10%.